Bienvenidas, bienvenidos. Ojalá que se encuentren bien. Hoy vamos a primero practicar 20 a 25 minutos de Metta Bhavana, el cultivo, el desarrollo de la benevolencia, de la buena voluntad hacia uno mismo y todos los seres. Y después de eso vamos a seguir con la lectura del Dhammapada. Bueno, pueden encontrar su asiento, pueden tomar su postura de meditación. Lo importante es que el cuerpo esté cómodo y que la espalda esté recta. Pueden cerrar los ojos o mantenerlos abiertos. Si mantienen los ojos abiertos, hay que mantener la vista fija y no andar mirando por todos los lados. Entonces es mejor no mirar la pantalla. Entonces si tienen los ojos cerrados o abiertos, primero tenemos que entender qué es meta. Meta es reconocer que a la misma medida que uno mismo quiere estar bien y feliz, otros seres también buscan lo mismo, estar bien y felices. Entonces, de la misma manera que uno desea que uno mismo esté bien y feliz, bien es saludable, feliz es psicológicamente saludable, que todos los seres como yo estén bien y felices. Es el desarrollo de la benevolencia, de la bondad, que incluye todos los seres. Es un remedio contra el miedo y la ira. Cuando uno desarrolla una mente de meta, deja de ver los seres como enemigos y ve todos como sus amigos. Y hoy vamos a practicar desarrollando primero metas en uno mismo. Por ejemplo, puedes pensar que esté bien, feliz, cómodo y pacífico, o simplemente que esté bien y feliz, o que esté bien, o que esté feliz. Estás libre para elegir cualquier término o concepto que te apoye en tu práctica. Puedes pensar que esté bien y feliz. No hay que enfocarnos tanto en la técnica o en la recitación. Estos conceptos simplemente son herramientas como puentes para ayudarnos a alcanzar ese estado de una mente que está libre de enemigos, de ira, de miedo y está interesado en el bienestar de uno mismo y todos los seres. Entonces piensas que esté bien y feliz, que esté bien y feliz. Y después de unos minutos pensando de tal manera, puedes pensar en otros seres. Por ejemplo, que todos los seres en este hogar, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, estén bien y felices. Que todos los seres en este lugar estén bien y felices. No hay que enfocarnos en ningún ser en particular, solo en general. Que todos los seres en este hogar estén bien y felices. Si la mente se desvía durante la meditación, no pasa nada. Simplemente regresa tu atención otra vez al cultivo, el desarrollo de meta. Que todos los seres en este hogar estén bien y felices. Del hogar a la vecindad, de la vecindad a la ciudad, al estado, provincia, país, continente, planeta, terminando al nivel universal. Que todos los seres a través del universo, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, esos que han nacido y esos que están por nacer, que todos los seres estén bien y felices, recordando que uno mismo es uno de estos seres, ¿verdad? Entonces no dejamos de ir del cultivo de meta hacia uno mismo. Simplemente sigue creciendo esa buena intención, esa buena voluntad que uno tiene para uno mismo y comienza a incluir a todos los seres. Es simplemente eso. Bueno, vamos a practicar en silencio por unos 20 minutos terminando
me van a escuchar compartir unas bendiciones. En ese momento pueden salir de su meditación. Seguimos con la práctica de Metta Bhavana.
Ahora con una mente en calma, cuerpo tranquilo, voy a compartir unas bendiciones con todos por el poder del Buda, el despierto, Dhamma, sus enseñanzas, Sangha, sus discípulos, que estén bien, felices, cómodos y pacíficos. Sabitio Vivanjantu Sabero Vinasatu Mate Bhavantuam Terayo Suki Digayuko Bhava Bhavetu Sabbemang Gelan Rakantu Sa Bhedevata Sabbe Buddha Nupavene Sabbe Dhamma Nupavene Sabbe Sangha Nupavene Sada Soti Bhavantu Ti. Bueno, ahora seguimos con la lectura del Dhammapada. La última vez leímos los versos 21, 22 y 23 y la historia ah, de Samavati y Magandia. Hoy seguimos con los versos, el verso 24 del segundo capítulo, ¿verdad? Y entonces primero los voy a leer en Pali, después en español y después llegamos a la historia y cuando lleguemos a la historia les voy a pedir su ayuda a leer la historia. Bueno, en Pali dice, Uttanavato sati mato, suchi kamase nisama karino, sannatase dhamma jirino, appamatase yaso vivadati, que significa, crece la gloria de aquel que es energético, atento, puro en conducta, reflexivo, controlado, con recto modo de vida, vigilante. Les recuerdo que esas son las traducciones del Venerable Nandisena.
Ah, un poco sobre Pali. Ah, en Pali debemos entender que todas las letras se deben que pronunciar, ¿verdad? Entonces es ut, aquí en el comienzo la primera palabra, ¿verdad? Ut, ta. Hay dos A's en Pali, hay como una que es como una E, una A corta, que es como y una A que es larga, que tiene típicamente la línea arriba, ¿verdad? Y hay no solo ta o t, ¿verdad? Tiene una H, entonces se tiene como que ser un sonido de, ¿verdad? Como de atrás de la garganta. Entonces, ut, ta, no uta, ¿verdad? O uta es utta, navato, satimato, ¿verdad? Entonces, si ven dos M's aquí como en kama, ¿verdad? No solo se dice kama, no se deben comer la M, ¿verdad? Se tienen que decir todas las letras se tienen que pronunciar, ¿verdad? Entonces es suchi, kamasa, ¿verdad? Y así sigue con todo, ¿verdad? Entonces lo mismo cuando llegamos acá abajo donde dice no es Buda, ¿verdad? Porque la A no es larga, es corta, entonces como una E, y también no es Buda porque tiene una H, ¿verdad? Entonces Buddha, ¿verdad? El Buda, o el Buda, ¿verdad? Ahí tienen que practicar un poco, ¿verdad? No pasa nada si no lo dicen correctamente, pero am, si estudiamos como Pali o sánscrito, ¿verdad? Tenemos que entender cómo es que funciona, ¿verdad? Para recitarlas de la manera adecuada. Bueno, el verso tiene que ver, ¿verdad? Estamos en el capítulo de ser vigilantes, ¿verdad? O ser diligentes, podemos decir. Entonces, estos versos también van a tener que, ah, ¿cómo se dice? Compartir esa enseñanza, ¿verdad? Entonces dice otra vez, crece la gloria de aquel que es energético, atento, puro en conducta, reflexivo, controlado, con recto modo de vida, vigilante o podemos decir diligente, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una persona que está consciente, atento, alerto de lo que está pasando, ¿verdad? Que tiene sati, atención plena, una persona que está lleno de energía, ¿verdad? Una persona que realiza esfuerzo, ¿verdad? Y también que tiene una buena conducta, es decir, que sigue los preceptos, ¿verdad? Una persona que también reflexiona sobre las consecuencias, ¿verdad? De sus acciones. Entonces, siempre está pensando en términos de karma y vipaka, ¿verdad? Acciones intencionales y sus resultados kármicos, y que es controlado, es decir, controlado en sus sentidos y su conducta, ¿verdad? Controlado en su conducta es los preceptos, controlados en sentidos es para no dejarse llevar por la codicia, la ira y la ilusión o delusión, el engaño. Recto modo de vida, ¿verdad? Entonces también nuestros trabajos o carreras y estilo de vida debe estar en línea con los preceptos. Y diligente en nuestra práctica y también en nuestros deberes, ¿verdad? El camino budista no solo se enfoca en la práctica budista, pero también en nuestros deberes sociales. Los monjes tienen deberes, como yo tengo los deberes a mi maestro, deberes al abad, deberes a obligaciones y deberes a los otros monjes, ¿verdad? Y ellos hacia mí. Y uno tiene en casa, ¿verdad? Los deberes a su familia, a su empleo, sus estudios, etcétera, ¿verdad? Entonces también tenemos que estar atentos, alertos, energéticos, ¿verdad? Am, hábiles, am, am, y diligentes en esas prácticas también, en esos aspectos, porque tienen un impacto, ¿verdad? Tienen un impacto. Si no lo hacemos bien, puede tener un impacto negativo. Si lo hacemos bien, puede tener un impacto positivo. Bueno, déjenme cambiar la función de audio para que todos los participantes puedan hablar.
Y si alguien me puede ayudar con esta primera parte que aparece en la pantalla, si alguien lo puede leer, por favor. Yo puedo antes. Y gracias. La historia de Kumba Gosaka, el banquero. Mientras residía en el monasterio de Veluvana, Buda pronunció el versículo 24 de este libro, en referencia a Kumba Gosaka, el banquero. En cierta ocasión, una epidemia de peste asoló la ciudad de Rajagaha. En la casa del banquero de la ciudad, los sirvientes murieron a causa de la enfermedad. El banquero y su esposa también la contrajeron. Cuando ambos estaban enfermos, le dijeron a su joven hijo, Kumbhagosaka, que los abandonara, huyera de la casa y regresara solo después de mucho tiempo. También le dijeron que en tal lugar habían enterrado un tesoro valorado en 10 millones. El hijo abandonó la ciudad y permaneció en un bosque durante 12 años para luego regresar. Para entonces ya era un joven adulto y nadie en la ciudad lo reconoció. Fue al lugar donde estaba escondido el tesoro y lo encontró intacto. Pero reflexionó y se dio cuenta de que no había nadie que pudiera identificarlo y que si desenterraba el tesoro y lo utilizaba, la gente podía pensar que un joven pobre se había topado accidentalmente con un tesoro enterrado y podrían denunciarlo al rey. En ese caso, sus propiedades serían confiscadas y él mismo podría ser maltratado o encarcelado. Así que concluyó que aún no era el momento de desenterrar el tesoro y que, mientras tanto, debía buscar trabajo para ganarse la vida. Vestido con ropa vieja, Kumbhagosaka buscó trabajo. Le dieron el trabajo de despertar a la gente temprano por la mañana y de ir anunciando que era hora de preparar la comida, de buscar los carros y uncir los bueyes, etc. Gracias. Ahora sí, otro compañera o compañera nos puede ayudar. Si puede seguir leyendo. Si quiere yo, Bante. Sí, Alejandra, gracias. Nada más voy a acomodar el teléfono. Ujú. Parece que se desactivó tu audio. Es cierto. Ok, empiezo nuevamente. Una mañana, el rey Bimbisara lo oyó. El rey, que era un gran conocedor de voces, comentó: esta es la voz de un hombre de gran riqueza. Una sirvienta, al oír el comentario del rey, envió a alguien a investigar. Este informó que el joven era solo un jornalero. A pesar de este informe, el rey repitió el mismo comentario durante los 2 días siguientes. De nuevo, se hicieron averiguaciones, pero con el mismo resultado. La sirvienta pensó que esto era muy extraño, así que le pidió permiso al rey para ir a investigar personalmente. Disfrazadas de campesinas, la criada y su hija se dirigieron al lugar donde vivían los trabajadores, diciendo que eran viajeras. Pidieron refugio y se les ofreció alojamiento en la casa de Kumba Gosaka por una sola noche. Sin embargo, lograron prolongar su estancia durante ese tiempo. El rey proclamó en 2 ocasiones que debía celebrarse una ceremonia en la zona de las trabajadoras y que cada familia debía hacer una contribución. Kumba Gosaka no tenía dinero en efectivo para tal ocasión, por lo que se vio obligado a sacar algunas monedas, cajapanas, de su tesoro. Cuando le entregó las monedas a la criada,
Esta lo sustituyó por las suyas y se las envió al rey. Poco después, la criada envió un mensaje al rey pidiéndole que enviara a algunos hombres para que convocaran a Kumba Gosaka a la corte. Kumba Gosaka, muy a regañadientes, acompañó a los hombres. La criada y su hija también fueron al palacio, adelantándose a ellos. Gracias, Alejandra. En el palacio el rey dijo a Kumbhagosaka que dijera la verdad y le aseguró que no le ocurría nada malo por ello. Kumbhagosaka admitió entonces que esas cajapanas, que es el tesoro, eran suyas y que era hijo del banquero Rajagaha, quien había muerto en la epidemia de peste 12 años antes. También reveló el lugar donde estaba escondido el tesoro. Posteriormente, todo el tesoro enterrado fue llevado al palacio y el rey lo nombró banquero y le dio a su hija en matrimonio. Después, llevando consigo a Kumbhagosaka, el rey fue a ver, voy a cambiar esto aquí, a Buda al monasterio de Vulavana y le contó cómo el joven, a pesar de ser rico, se ganaba la vida como jornalero y cómo lo había nombrado banquero. Al final del discurso, Kumbhagosaka alcanzó el despertar de Sotapati, que es uno que trada la corriente. En esta historia podemos ver ah, el discernimiento, ¿verdad? La atención, ah, el esfuerzo y también la diligencia que Kumbhagosaka, ¿verdad? Aplicó en encontrar el tesoro, utilizarlo en el momento adecuado, también a su trabajo, ¿verdad? Que era un trabajo muy humilde, que tenía mucho dinero, mucho tesoro. Él no se alejó de hacer lo que debía hacer, muchas buenas calidades que tenía ah, esta persona. Entonces, hasta en el fin vemos que el rey conoce, ¿verdad? Las buenas calidades de este señor y le da una posición en la corte y lo casa con su hija. Y no solo eso, pero en escuchar el discurso del Buda, Kumbhagosaka, también alcanza el primer nivel del despertar. A mí lo que me gustó de esta historia es que es simple, ¿verdad? Permaneció esta persona, aunque tenía mucha fortuna. Nosotros siempre estamos como en el peligro de caer en la tentación del poder, sea poder debido al dinero, poder debido a nacer en una familia de influencia. Hoy en día los jóvenes con el poder de la fama, las influencias, ¿verdad? En línea, y cómo eso nos puede llevar a ser negligentes. Nos enfocamos más en el persigo del poder, perseguir el poder que perseguir lo bueno para uno, lo bueno para el otro, lo bueno para ambos. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno primero es lo que conduce a nuestro bienestar físicamente del cuerpo, ¿verdad? Primero tenemos que a cuidar esta vida humana, este cuerpo humano, para poder practicar el Dhamma. Entonces debemos tener un lugar donde vivir, tener un refugio de los elementos, ropa para proteger el cuerpo de los elementos y de criaturas como insectos y cosas así.
Debemos tener suficiente comida, agua, medicinas y otros recursos para poder sobrevivir. Entonces, estos recursos hoy en día no son gratis, ¿verdad? Requiere que nosotros debemos trabajar, y lo más importante es que sea un trabajo honesto, un trabajo ético, moral, un trabajo que no vea contra el Dhamma, un trabajo que no conduce al malestar, al sufrimiento de uno mismo y de otros seres. Debemos ser, um, es más importante tener una fortuna de buena cama que tener una fortuna de dinero. Una persona que trabaja y tiene una carrera ah, donde no daña a uno a otros y ambos, y que tal vez hasta ayuda a uno y otros y ambos, es una persona que tiene, es una persona muy afortunada. No es fácil ganarse el dinero, ¿verdad? A través de medios hábiles. De hecho, cada día como que se hace más difícil conseguir un trabajo donde, no es, donde el resultado de ese trabajo no tiene un impacto negativo en el mundo, en el ambiente. Entonces, si uno puede tener un trabajo en que uno no causa sufrimiento y es para el beneficio de otros, uno ya es un millonario en el sentido del Dhamma. Y si uno sí se encuentra con mucha fama, mucho poder, mucho dinero, entonces, ¿qué hacemos con eso, verdad? La perspectiva budista no es que el dinero es malo, no es que ser rico es malo. De hecho, muchos seguidores serán millonarios, reyes. El Buda tenía muchas personas de mucha influencia, poder, dinero, y nunca les pidió que dejen sus riquezas, que dejen su poder, que paren de ser ricos. Lo importante en el budismo es cómo conseguimos esos medios, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos los recursos? ¿Y qué hacemos con esos recursos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el poder? Nuestra intención atrás de cómo lo conseguimos y cómo lo vamos a utilizar. Eso es lo importante. Y saber el tiempo adecuado. Es muy importante saber cuándo debemos compartir ah, nuestros recursos, cuándo ser compasivos externamente. Internamente siempre podemos ser compasivos, pero externamente es difícil. A veces las personas no quieren nuestra compasión, no lo pueden aceptar, no quieren nuestra ayuda. Ven nuestra ayuda como que si les tenemos lástima, no están listos para aceptarla. Entonces debemos también saber cuándo es el tiempo adecuado para poder ayudar. Como vimos en esta historia, ¿verdad? Él supo el tiempo adecuado para ayudar. De hecho, si alguien quiere, ¿verdad? Quiere la ayuda y te pide ayuda, aún así, tal vez no es el tiempo adecuado. Tal vez una persona no está en un nivel de madurez, ¿verdad? En su vida, que puede manejar ese poder, esos recursos y los va a mal utilizar. Si una persona tal vez no tiene educación en cómo manejar esos recursos, nunca tuvo un ejemplo, ah, la persona está dominada por, no sé, trastornos mentales o adicción a drogas, puede ah, mal utilizar esos recursos. En vez de ayudarle, los usa para otra cosa. Te dice que lo va a usar para una cosa y lo usa para otra cosa. Entonces también uno tiene que tener ese discernimiento, que si esta persona, ¿verdad?, tiene la capacidad de poder utilizar este recurso de la manera adecuada, hábil. Y vemos
por lo menos aquí en este país donde yo estoy, en los Estados Unidos, con personas que ganan la lotería, muchos de ellos al fin del día quedan peor que antes que se ganaron la lotería porque en tener tanto dinero y tanto poder que no sabían manejar, arruinaron su vida y de muchos alrededor de ellos. Entonces no es solo de ser compasivo y, ¿verdad? Sin sabiduría andar ayudando personas, pero ayudar, la compasión requiere sabiduría. De hecho, es la enseñanza más profunda del budismo, ¿verdad? Se dice que el budismo es como una ave que tiene dos alas. Una ala es la ala de la compasión y la otra ala es la ala de la sabiduría. Y practicamos estas dos ah, todo el tiempo a través de las prácticas de la atención plena. ah, Desarrollamos nuestra sabiduría y a través de las intenciones correctas, ¿verdad? La intención de renuncia, la intención de no ira, la intención de no crueldad, a través de la habla correcta, acciones correctas, estilo de vida correcto, a través de la práctica de la generosidad dana, a través del desarrollo de los Brahma Viharas, Metta, Karuna, Mudita y Upekkha, desarrollamos la compasión. Entonces, si nos encontramos en una posición donde tenemos mucho dinero, ese es el tiempo en que debemos ah, tener más cuidado, ser muy atentos, muy alertos, muy conscientes y intentar utilizar la poca sabiduría y tal vez poca compasión que tenemos, ¿verdad? Ah, y si no, y si no sabemos, mejor no hacer nada. También es una opción también en el budismo, tener paciencia, esperar. A veces el impulso ya tengo esto, ahora lo tengo que usar, ¿verdad? Ahora tengo el dinero, lo tengo que gastar. Ahora tengo los medios, los tengo que utilizar. Y más cuando vemos a uno mismo, a otro sufrir, ¿verdad? Nos surge más, ese impulso es más fuerte, pero también no nos debemos dejar llevar por esos impulsos que son tal vez muy compasivos, pero de poca sabiduría. Bueno, no sé si tienen preguntas o dudas sobre los versos o sobre la historia de hoy. Bante, también puede ser al revés, ¿no? Que a veces podemos ser muy compasivos con quien nos cae bien, pero cuando se Sí. trata de personas que no nos son muy agradables, a Ujú. veces es muy difícil practicar la compasión. Entonces, eh, creo que van los dos sentidos. ¿Usted qué opina? Sí, y a las personas que nos quedan indiferentes, ¿verdad? También a las personas que son difíciles, las personas que son fáciles y las personas que ni entran a nuestra mente, ¿verdad? Entonces, típicamente cuando pensamos de desarrollar la compasión, pensamos a las personas que nos gustan. Mi madre, mi padre, mi mascota, etcétera, ¿verdad? No sé, las aves, los peces en el mar, oh, muy bonito, ¿verdad? Y tal vez si practicamos el Dhamma, pensamos, oh, pues también en los seres difíciles, ¿verdad? Esta persona, este presidente, no sé, este ejecutivo, es un poco difícil, pero es muy difícil pensar en las personas que no conocemos o en los seres que no conocemos, ¿verdad? Como que nos olvidamos de las personas y los seres que no existen en nuestra vida. Y por eso en la práctica de meta decimos que todos los seres, ¿verdad? Estamos intentando abrir nuestra mente, ¿verdad? Para incluir todos los seres que no conocemos o de los seres que no pensamos de día a día, que todos los seres grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos, esos que han nacido y los que están por nacer, que todos los seres estén bien y felices, ¿verdad? Entonces ese es el nivel, ¿verdad? Ese es como lo ideal, el nivel último. Pero a lo mínimo debemos reconocer que uno mismo, ¿verdad? Ser un ser sintiente, un sata en Pali es un ser que siente, un ser consciente, ¿verdad? En ser un ser consciente, siempre estamos buscando el bienestar, ¿verdad? Y siempre nos estamos intentando alejar del sufrimiento y reconocer que todos los seres son así.
ese mismo reconocimiento, esa empatía es sabiduría, ¿verdad? Y de esa sabiduría, ¿verdad? De no ser egocéntrico, solo enfocado en uno mismo, naturalmente surge la compasión. Entonces, como que están conectados los dos, no hay separación entre la compasión y la sabiduría, simplemente diferentes perspectivas, ¿verdad? O lo estamos mirando de diferentes perspectivas, las enseñanzas del Buda. Hasta las cuatro nobles verdades, es, es, podemos ver ahí la sabiduría y la compasión. Las primeras dos nobles verdades son las nobles verdades de la sabiduría. Hay sufrimiento y su causa, ¿verdad? Y después viene la compasión, que, no tienes que sufrir, ¿verdad? Hay como un camino que conduce al fin del sufrimiento y te lo voy a compartir, ¿verdad? Entonces la tercera y la cuarta noble verdad son las verdades de la compasión, ¿verdad? Y si hacemos un análisis así por todo lo que conocemos del budismo, siempre vamos a encontrar la sabiduría y la compasión. Y también si solo tenemos sabiduría, nos hacemos fríos, ¿verdad? Todo es impermanente, todo es sufrimiento, no hay nadie, ¿verdad? Me vale, pase lo que pase, ¿verdad? Siempre van a haber guerras, siempre van a haber homicidios, es la naturaleza del mundo, los seres nacen y envejecen y se enferman y se mueren. Y yo me voy a alejar de todos y, ¿verdad? Que les vaya bien, no sé, ¿verdad? Entonces una sabiduría sin compasión. En realidad no es sabiduría, es más como am, solo tener la teoría, ¿verdad? El intelecto, el conocimiento intelectual del Dhamma sin ah, entenderlo de una manera experiencial. ¿Otra duda, otra pregunta antes de terminar? Ante, Bueno, Sí, dos personas. Andrés y después la próxima persona. este, mi duda es, ¿el tener recursos puede ser un obstáculo para el desarrollo espiritual? Porque yo había estudiado a Wittgenstein, Ujú, ajá, que era un filósofo, y hablando de su biografía dicen que él era muy rico, pero muy rico, y que fue a la guerra, después desarrolló el Tractatus y otros libros, ujú, y que cuando regresó regaló todo su dinero, mm, dio todo su dinero y se fue a una cabaña, a un bosque, vivir una vida mm, simple, que es lo que él buscaba. mm. Entonces pareciera que el tener muchos recursos puede ser un obstáculo para uno mismo para seguir un camino sano, espiritual, ¿sí? Y pues le pregunto eso porque lo voy a decir, pues cuando usted platicamos entre nosotros, usted también me dijo, bueno, pues cuando yo me hice monje, pues regalé todo, ajá, todo Ujú. lo que tenía. Entonces, es por eso, porque puede ser un obstáculo, o porque uno puede dar o donar todas las riquezas que uno tiene. Entonces aquí la clave es en puede, ¿verdad? No es que siempre es, puede, ¿verdad? Pero unas personas la sensualidad, ¿verdad? El aferramiento a los sentidos es el obstáculo más grande. Y los objetos en sí mismos no les molesta, ¿verdad? Y hay personas que tal vez, como dijimos, de verdad, tener muchas posesiones es el obstáculo, pero la sensualidad, lo sensorial no es el obstáculo. Para otras personas es como ah, ah, los títulos, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente me ve? ¿Verdad? Ese es el obstáculo, ¿verdad? El ego y la sensualidad no tanto y las posesiones no tanto. Todos tenemos estas diferentes contaminaciones, ¿verdad? O obstáculos a diferentes niveles, pero cada uno tiene uno a un nivel más severo que otros. Entonces, puede ser que para muchas personas, y creo que hoy en día, porque la cultura nos dice que vamos a ser más felices entre más tenemos, que como que estamos programados de tal manera, ¿verdad? De pensar así. Entonces, para escapar, ¿verdad? Ese condicionamiento, debemos alejarnos de eso. Pero no hay ocasión en que el Buda le dice a los millonarios o a los reyes que dejen todas sus cosas, ¿verdad? Como así, ¿verdad? Es como tiene que
tiene que surgir de uno mismo que se da cuenta, mira, la sensualidad me está molestando mucho, tengo que dejar la sensualidad. Oh, ¿verdad? Los objetos, las posesiones me están molestando mucho, tengo que dejar eso. Oh, mira, mi aferramiento a títulos, a mi nombre, a mi familia, a reconocimiento, me está molestando mucho, entonces tengo que dejar eso. Entonces, cada uno tiene que darse cuenta, ¿verdad? Que es su mayor obstáculo y por el momento dejarlo ir, porque ya cuando el Buda fue el Buda, ¿verdad? Entonces otra vez como que cuando le ofrecían cosas muy lujosas, él las tomaba, ¿verdad? Iba a los castillos de los reyes y comía de los curis más finos del mundo, ¿verdad? Y le daban hasta perfumes al Buda y tenía como Susana que se metía ahí para descansar pero para las personas que no han superado su deseo y su aferramiento, obviamente van a ser obstáculos. Entonces la clave es puede. Hay que recordar que puedes, que tal vez pero para todos no. Entonces, en vez de mirar a otras personas, ¿verdad? Como están aferrados a las cosas, debemos mirar a nosotros mismos. A ver, qué es mi impedimento, ¿verdad? ¿Qué es lo que me estoy aferrando? Y eso lo debo dejar. Pero en un nivel muy pragmático, lo menos que tenemos, lo menos que nos debemos preocupar, ¿verdad? Entonces, entre menos amigos, menos familia, menos dinero, menos reconocimiento, ¿verdad? Menos posesiones, menos preocupaciones, ¿verdad? Entonces, en ese nivel para los monásticos estamos haciendo eso, ¿verdad? No, no necesariamente porque eso estamos aferrados a las cosas, pero simplemente no nos queremos estar preocupando sobre el mantenimiento de esas cosas, ¿verdad? Solo tenemos que mantenernos con la cabeza, ¿verdad? Rapa así, todos sin cabello y limpiar las túnicas, la misma túnica todos los días y cosas así. Entonces, nos podemos dedicar más a la práctica en vez de estar cuidando todo el lugar. Pero yo hoy soy el único monje este mes en este templo, entonces me queda todo a mí. Estoy muy ocupado y estoy pensando en todo y viene una tormenta hoy por la noche y que se va a inundar muchos lugares por aquí. Entonces estoy pensando, en 3 días voy a tener que limpiar mucho, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Trabajamos con las circunstancias que nos encontramos y siempre intentamos hacer lo que podemos, aunque tal vez no conseguimos lo que estamos buscando en el momento. Bueno, Gracias, Padre. creo que sigue Juan y después y terminamos con Juan. Hola, ¿cómo le va? Muy bien. Me llamó bastante la atención lo que usted explicaba con respecto a la intención, ¿no es cierto? Porque capaz que yo voy caminando por la calle y encuentro una billetera, ¿no es cierto? Y tiene mucho dinero, entonces yo por mi parte siempre trato de hacer lo correcto, ¿no? La devuelvo, pero reconozco que algo de sufrimiento tengo Mm, antes de devolverla, decir, hay dinero, ¿no? Lo quiero gastar. ¿Por mm, qué cuesta tanto? Usted recién hablaba de de que, por ejemplo, uno puede venir y decirle al otro, tengo la solución para dejar de sufrir, pero sin embargo, uno sigue sufriendo y es difícil poder mm, salir de esos estados. Eh, mm, y por ahí medité un poco en el hecho de que por ahí es necesario sí tener una doctrina, una religión o algo a qué aferrarse para poder seguir algún principio, ¿no es cierto? Tener algún mm, sentido, que ok. todo tenga sentido. Y más que todo me llamó la atención eso, pero ¿por qué cuesta tanto, no es cierto? Por ahí uno si lo piensa, si se alejara del mundo, ¿no es cierto? Sería mucho más fácil, pero es imposible poder hacer eso. Entonces, la respuesta budista es que estamos condicionados, ¿verdad? No solo de esta vida, de la perspectiva budista, de muchas vidas, miles, millones de vidas, llevamos estos patrones que nos llevan a la codicia, a querer más, ¿verdad? Y nunca ser satisfechos. Y también a la aversión, ¿verdad? A- al dolor, a lo que no nos gusta. Nunca querer experimentar nada de incomodidad. Tenemos una gran aversión, tanto que experimentar lo que es incómodo nos enoja, ¿verdad? Nos lleva a la ira y nos lleva a, a odiar y hasta tal vez a la violencia para parar de experimentar ese dolor. Entonces son como, podemos decir como casi como instintos, ¿verdad? Que cargamos de vida en vida. Entonces, imagínate la tarea que nos queda para superar eso, ¿verdad? Es como mover una montaña y por eso
debemos tener una perspectiva realística sobre la práctica budista y lo que podemos lograr, ¿verdad? Entonces, la práctica budista es una práctica de muchas vidas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso en mente. Y en esta vida simplemente mejorar, ¿verdad? Y llegar más cerca al destino. Pero hay como buenas noticias porque no sabemos cuánto hemos practicado en el pasado, ¿verdad? Entonces puede que sea que ya practicamos mucho y que esta es la última vida, ¿verdad? Entonces no sabemos, pero Ojalá. también tenemos tener esta perspectiva cosmológica que tal vez nos va a durar muchas vidas. Así cuando fallamos en nuestro cultivo y nos damos cuenta que, ¿verdad? Tal vez encontramos otra billetera con dinero y decimos, pues fui a un retiro, ya llevo años practicando el budismo y aún así quiero el dinero que está en la billetera, ¿verdad? Tanta Sí. práctica, ¿verdad? No, pues obviamente, porque llevas años y muchas vidas, ¿verdad? Con este patrón de codicia. No es fácil superarlo, ¿verdad? Y más si tienes necesidad. Si tienes necesidad económica, va a ser más difícil, ¿verdad? Y si tu familia y tus hijos tienen necesidad de ese dinero, hasta más difícil, ¿verdad? Entonces ahí es cuando tiene que entrar la sabiduría y no dejarse llevar por la compasión, porque la compasión quiere ayudar, ¿verdad? Y primero uno mismo en casa, ¿verdad? Nos ayudamos aquí y después me preocupo por los otros, pero tiene que entrar la sabiduría que mira, si me dejo llevar por esta codicia, simplemente la estoy alimentando más y más y más. Entonces el primer paso es simplemente no alimentarlo. Tal vez no lo podemos superar, no lo podemos eliminar, ¿verdad? Pero simplemente no lo voy a alimentar, ¿verdad? Y así vamos como disminuyendo ese patrón de codicia poco a poco. Muchas gracias. Sí. Bueno, amigas y amigos, es todo por hoy. Am, nos vemos el viernes si el viento de la tormenta me deja, porque tal vez la internet no está muy bien aquí. Las últimas semanas hemos tenido unas tormentas muy fuertes en los Estados Unidos, ambos en California y allá por New York. Entonces, si el ambiente permite, nos vemos el viernes. Aún no sé el tiempo, lo publico en las redes sociales. Nuestra amiga Daniela nos ayuda. Hasta la próxima vez. Que estén bien, felices, cómodos y pacíficos. Hasta luego. Suki Hotu. Bye bye. Chao, chao. Gracias, Ante, muchas gracias.